Imagínate si pudieses actuar en primera instancia sin repensarte todas las cosas múltiples veces antes de actuar, pero sin tampoco caer en la acción masiva de forma inconsciente. Es decir, quieres acabar con el sobrepensamiento. Primeramente, déjame decirte que es totalmente normal que sobrepienses las cosas si tu objetivo es crecer o mejorar como persona, ya que en muchos casos nos afecta el síndrome del perfeccionista. Es decir, creemos que lo que estamos haciendo no es suficientemente bueno, por eso muchas veces postergamos el actuar, el publicar algo, el compartir algo con alguien que conocemos o el simplemente llevar algo a cabo, porque creemos que no es todavía suficientemente bueno como debería ser. Así que sí, es totalmente normal y no debes juzgarte por sobrepensar las cosas. De hecho, ya has completado el primer punto para empezar a lidiar con el sobrepensamiento, que es admitir que tienes un problema, que eres una persona que piensas demasiado las cosas antes de actuar. Tampoco quieres irte al extremo contrario, pero sí que quieres acabar con ese sobrepensamiento. Así que te voy a plantear una pequeña analogía. Imagínate un océano enorme, ¿vale? Estás buceando ahí en las profundidades y ves que hay peces a tu alrededor, ¿no? Hay peces más pequeños, otros más grandes, otros tienen formas distintas. Bueno, hay mucha variedad, pero te das cuenta de que unos peces son verdaderos, los tocas y están ahí, y otros simplemente son ilusiones. ¿M? Son las ondas del mar o algún tipo de espejismo o simplemente tu imaginación que divaga. Pues tu mente es así. Tienes pensamientos, unos son más grandes, más importantes que otros, unos te aterran más, otros te sorprenden, bueno, algunos te agradan tenerlos ahí, pero hay algunos que son verdaderos y otros que no, que simplemente están ahí abrumando tu mente. Esos pensamientos, esos peces ilusorios, son los que debemos acabar con ellos. Y para ello, tenemos que entender que nuestra mente en muchos casos va a engañar, no es capaz de discernir entre la realidad y una realidad que simplemente está en un pensamiento. Y si una realidad está en un pensamiento, puede que no sea algo verdadero. Simplemente es real en ese pensamiento, pero no en la realidad. O te pongo otro ejemplo para que seas capaz de entenderlo mejor. Intenta recordar aquellos momentos en los que eras un chavalín o una chavalita, un niño o una niña, perdón, eras pequeño, no conocías el mundo y tenías mucho temor. ¿Recuerdas alguna vez de pequeño estar en tu cama con la luz apagada, pero todavía se podía ver un poco y vislumbrabas en una esquina de tu habitación una especie de sombra? Te inquietaba, ¿no? Te daba miedo y la veías ahí y al mismo tiempo no querías verla, porque no querías que estuviese. Porque los niños tienen un comportamiento muy curioso, que es que cuando no ven algo o se tapan ellos los ojos, piensan que de forma recíproca la otra persona no les va a ver. Bueno, esa sombra que realmente no existe, pero estaba ahí y creíamos que era verdadera, pues no nos ve porque no la estamos viendo o no le dirigimos la mirada. Pues, ¿qué es lo que hacemos con esa sombra para acabar con ella? Bueno, miramos fijamente. Lo primero que hacemos es mirarlo. Mirar fijamente para ver si es una sombra o si es algo que hay ahí que nos debamos preocupar. Y una vez que estamos mirando, cuando llegamos al punto de dudar y no lo tenemos tan claro, encendemos la luz. En cuanto encendemos la luz, esa sombra desaparece y nos damos cuenta de que era un pensamiento ilusorio. Es decir, tienes que enfocar ese pensamiento, tienes que mirarlo cara a cara. Es decir, oye, esto que estoy pensando, ¿no? Esto que se me está comiendo la cabeza, voy a enfocarme en ello. ¿Vale? ¿Esto qué es? No, ¿por qué pienso esto? Y luego, esa pequeña luz, ¿qué es esa luz? Pues es la luz de la consciencia, ¿no? Del pensamiento. Y la consciencia implica, sobre todo, bueno, entre muchas cosas vamos a enfocarnos en el conocimiento de tus miedos. Porque, ¿qué nos provocaba esa sombra que estaba ahí? Bueno, pues nos provocaba miedo. Y al final, cuando veíamos esas pelis de terror o alguien nos pegaba un susto, es cuando se nos quedaban como esas imágenes, ¿no? Que luego nos hacían temer esa sombra que estaba ahí, realmente no estaba, en la esquina de nuestra habitación. Por lo tanto, muchas veces estos pensamientos que más nos abruman, más nos complican, es el miedo. Entonces, si somos capaces de conocer nuestros miedos mejor, esas debilidades que tenemos, podremos superarlas mejor. Y podremos, una vez que enfoquemos ahí, digamos, ostras, las sombras me dan mucho miedo. Pues puede que esta no sea verdadera y solo es mi miedo que está intentando confundirme. Por eso es muy importante, porque tú, si
no subes algo a las redes sociales, ¿por qué es? Porque te pueden decir algo tus amigos. Si no empiezas a ir al gym, pues es porque a lo mejor tu familia te dice algo, que en vez de trabajar, que vas a ir a gastar tus energías al gimnasio, una pérdida de tiempo, ¿no? Si no haces un cambio en tu vida, si no empiezas a comprar libros que sabes que te van a aportar, es porque tienes un amigo que le encanta salir de fiesta y odia leer libros y te va a criticar. Bueno, sea cual sea el miedo que tú tienes ahí, hay algo que te paraliza a actuar. Muchas veces este síndrome del perfeccionista está impulsado por el miedo a la crítica de no hacerlo suficientemente bien y no contentar a esa gente que nos está espiando. Pero, oye, que acuérdate que la gente se preocupa un rato por tu vida y pasa a la del próximo o pasa a la suya. No crees que eres el centro de atención y la gente va a estar constantemente mirando hacia ti. No, no es te critican, probablemente te critiquen y luego avancen. Será algo probablemente muy irrelevante. Solo deberías preocuparte por esa gente que sea próxima a ti y que una crítica digas tú, ostras, pues si me está criticando esta persona que me conoce claramente bien, a lo mejor debería analizarme un poco, ¿no? Y ver qué tengo que cambiar. O ver por qué me dice esto, ¿no? Que te critica porque no te conoce suficientemente bien. Entonces, desde lo que esa persona conoce, claro, la crítica está bien hecha. Pero tú a lo mejor no eres como esa otra persona cree que eres. Entonces, la clave de analizar los miedos es fundamental. De entender a las personas, pues podemos conectarlo con la idea de balance entre solitud y sociedad. ¿Por qué? Bueno, la solitud es la llamada buena soledad, ¿no? Cuando tú estás solo y estás pasando un buen rato. Es decir, no es una soledad indeseada, ¿no? Simplemente tú dices, bueno, quiero desconectar un rato, quiero estar conmigo mismo, me voy a pegar un paseíto, pero estás agradecido por ese momento, ¿no? No te inquieta estar solo, no te genera angustia, no, simplemente lo pasas. Es un momento que además hasta te hace mejorar porque desconectas, te tranquilizas, bueno, conectas con la naturaleza, con otras cosas. Y esa sociedad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sociedad, lo que hacemos es cortar de cuajo, ¿vale? En la mayor parte de los casos cortamos de cuajo esta mente discursiva, esta mente que empieza a sobrepensar y darle vuelta a las cosas. Porque cuando estamos con otras personas, no llegamos a profundizar tanto, en la mayor parte de los casos, como si profundizamos con nosotros mismos, con nuestra propia mente. Entonces, estar con gente, a veces estar acompañado, no abusar de esa solitud, porque se puede convertir en soledad, nos va a ayudar a ser un poco menos filosóficos. Porque a veces nos pasamos de filosóficos, de reflexivos, de pensar demasiado las cosas, de juzgar demasiado lo que estamos haciendo en vez de actuar. Y créeme que la mejora, ¿vale? Esto es clave que no entiendas. La mejora no viene de ese perfeccionamiento a la primera, sino viene de la práctica constante, del aprendizaje a base de la prueba y del error. Aprendemos si actuamos, no aprendemos si pensamos cómo vamos a hacerlo ideal a la primera, porque va a haber cosas que no sabemos todavía. Por eso que, aunque tengas toda la teoría posible, si lo haces de forma extremadamente rigurosa, a lo mejor podrás hacerlo perfecto. En cualquier otro caso, y de forma realista, no es así. Hay que actuar para aprender, para mejorar y para luego, sí, ser mejores haciendo eso que queríamos hacer. Pero no obsesionarnos con mejorar a primero o cada vez que lo vayamos a hacer. Porque eso solo nos va a generar malos pensamientos, el síndrome del perfeccionista, y cuando no alcancemos esta versión perfecta nos vamos a frustrar y no vamos a querer hacer más eso. Entonces es un bucle negativo que, como te digo, no te aporta nada positivo. Sí, la clave para acabar con el sobrepensamiento es la acción, interpretar nuestros miedos, que tener un balance, no pasar demasiado tiempo solo, pero tampoco estar demasiado tiempo rodeado de gente, ¿no? Sin poder pues reflexionar un poco y luego acabar con esta idea de quiero hacerlo todo perfecto. No. Sé que es difícil en muchos casos cuando quieres mejorar, no intentar hacer las cosas perfectas porque dices, si no lo hago perfecto no mejoro. Sí que mejoras, tío. Y mucho más. Lo que pasa es que es difícil de entender y hasta que no empiezas a aplicarlo, no empiezas a entenderlo verdaderamente. Por eso te digo que tomes un esfuerzo y que intentes dejar de llevar todo al máximo nivel posible. Por favor, inténtalo. Sé que es complicado, pero inténtalo. Intenta hacer las cosas un poco más sencillas. Esto no es que no te esfuerces al 100%, que seas conformista. No. Esto es que no seas perfeccionista. Que no te pases de pensar si está demasiado bien. Yo qué sé, imagínate un libro, estás escribiendo un libro y lo publicas, que si lo han leído 5 personas y han dicho que es una porquería, pues vas a poder mejorar. Obviamente, si no tienes nada interesante que contar, el libro no va a ser bueno.
pero tienes una historia impresionante que contar, aparte de tener a alguien cerca tuya que te diga cómo escribir un buen libro y tú aprender por tu cuenta, probablemente el primer libro que publiques no sea el mejor. Y hasta, a lo mejor hasta escribas alguno que luego no acabes publicando. Es un ejemplo, pero imagínate en cualquier cosa, en lo que hagas tú en tu día a día. Yo, por ejemplo, subo vídeos y no puedo pretender hacer el vídeo ideal porque no va a funcionar. Probablemente el vídeo ideal para mí, a lo mejor a la gente le es inútil. Por muy bonito que me parezca a mí, a lo mejor a la gente le es inútil. Y nadie ve ese vídeo. ¿Y qué pasa? Que yo lo voy a ver como un proyecto perfecto y como no me va a dar ninguna recompensa, voy a pensar, oye, lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Esa por la que tanto me he esforzado y que creo que es perfecta, no me ha dado resultado. Entonces, lo que haga mal, pues va a ser un completo fracaso, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las ideas de no valgo para. ¿Por qué? Por el perfeccionismo. Sea un poco más realista, sin dejar de ser optimista, sin dejar de ser positivo, sin dejar de creer en tus posibilidades, pero sin dejar de angustiarte demasiado por el resultado. Dice tal que así la frase de Mahatma Gandhi. Te la voy a leer porque no me la sé de memoria. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Deja de perfeccionar el resultado porque no depende de ti. Influyes en ello, pero no depende estrictamente de ti. Enfócate en el esfuerzo. Eso que sí que puedes mejorar. No puedes valorar si es bueno o si es malo. Puedes valorar si te esfuerzas más o te esfuerzas menos. Y te harás sentir mucho mejor, porque te criticarás menos, te frustrarás menos y como dirás, oye, el resultado me da un poco igual, pues no estarás ahí todo ansioso por ver que esas cosas que tanto esfuerzo habías puesto en ellas, porque en muchos casos el fracaso es esa primera semilla que luego lleva al éxito. Pero primero no se ve nada de la tierra mientras está la semilla bajo la tierra. No es hasta que pases unos cuantos días regando y esa planta absorbe nutrientes que por fin se ve un pequeño brote muy pequeño que mucha gente no valoraría, pero con el tiempo esa planta va creciendo y luego se convierte en una bonita flor. Probablemente todo el mundo diga, ¡ay, qué bonito! Sí, pero esa planta en un momento fue un tallo verde pequeño e insignificante y en un momento fue una semilla que estaba debajo de la tierra y que nadie era capaz de ver. Es como esa frase, ¿no? Esa mítica frase que dice que oro hay en todos los lugares, ¿no? Oro hay en todos los sitios donde puedas pisar. Lo que pasa es que hay que saber encontrarlo donde tú estás. No hay que buscar oro en otros lugares, hay que mirar hacia abajo. Hay que encontrar esa semilla que está ahí debajo y que dentro de un tiempo aflorará un pequeño tallo insignificante que la mayoría rechazará, pero si sigues cuidando, se convertirá en una bonita flor. Hasta la próxima.